Esta es mi casa, también es tu casa, la comunidad cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús en nuestra ciudad. La comunidad cristiana Shalom presenta a nuestro invitado, el pastor Ariel Muñoz, en el Encuentro de Hombres 2025. Levantémonos y edifiquemos nuestra hombría en Cristo. Tercera parte, Camino a la Grandeza. Génesis capítulo 39. En la antigüedad se practicó la esclavitud, recuerdan, ¿no? Y los esclavos eran la clase más baja de la sociedad. Incluso los criminales que eran liberados tenían más derechos que un esclavo. Y algo que uno ve cuando hace un repasito de la historia es que los esclavos no tenían ningún derecho, no tenían estatus legal, no tenían estatus de individualidad. Los esclavos no podían crear relaciones o familias, pero tampoco podían tener posesiones. Es más, un esclavo no tenía voluntad, porque la voluntad de un esclavo era la voluntad de su amo. Y en la antigüedad a personas las hacían esclavas. Hoy hay personas que se hacen esclavas. Por ejemplo, hombres hoy se hacen esclavos ¿de qué? Del trabajo, del dinero, ¿qué más? De vicios. ¿De qué más? Del poder, del celular, sí señor. Esto ya es una patología, ¿no? Ya está considerado pandemia, ¿no? Desde lo que está sucediendo con el uso y el abuso del celular. Pero en la Biblia encontramos a un hombre que lo hicieron esclavo. ¿Cómo se llama? José. Y cuando uno piensa, amados, en la vida de un hombre esclavo, uno pensaría en todo menos en una vida exitosa. Porque bajo las características de la esclavitud no había posibilidad de ser exitoso. Pero cuando uno conoce la vida de José desde la palabra, uno se da cuenta que José tenía todo en su contra para no ser un hombre exitoso. ¿Cierto que sí? Pero vemos en la palabra que José fue un hombre que, a pesar de ser esclavo, fue un hombre que caminó hacia la grandeza. Y yo creo, amados, que hoy la sociedad necesita hombres que caminen hacia la grandeza. Como lo hemos venido mirando desde toda la mañana, amados, como individuo, como pareja, como padre, como familia, como iglesia, como trabajador, cualquiera que sea nuestro rol. Nosotros en la iglesia que pastoreamos tenemos algo que llamamos escuela de crecimiento integral, y allí está todo lo que es discipulados y demás, y yo comparto un nivel que es el nivel de liderazgo, pero de principio a fin la escuela tiene un eje transversal: carácter cristiano, carácter de Cristo. Entonces yo le digo a las personas que están en el nivel de liderazgo, siempre les digo esto: es tener el carácter de Cristo que se vea evidenciado en la casa, en la calle, en la empresa, en el negocio, en la universidad, en el colegio, a donde quiera que vayamos, que se nos note a Cristo, que se nos note que somos cristianos. Y vamos a mirar cómo caminar hacia la grandeza mirando el ejemplo de un hombre llamado
José. Y vamos a mirar allá en Génesis capítulo número 39. Acompáñenme a Génesis capítulo número 39. Y vamos a mirar allí algunos aspectos que nos pueden bendecir a nosotros como hombres, de ejemplos que el Señor dejó en su palabra, en este caso, como la vida de José. Ustedes recuerdan un poquito de la vida de José. ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob. ¿Y cuál fue alguna característica de los inicios de la vida de José? Que José se vuelve un hijo preferido de Jacob, al punto que el papá le hizo una túnica de colores. Pero José también tuvo sueños que no fueron sueños producto de frijoles, sino que fueron sueños producto de propósitos de Dios. Y encontramos en la palabra como sus hermanos, por envidia, ¿cierto que sí? Dice el texto que por envidia lo vendieron, ¿cierto? Primero, ¿qué querían hacer? Oiga, mire qué tremendo, ¿no? Querían matarlo. Pero Rubén, si mal no recuerdo, dice, no lo matemos, echémoslo a una cisterna. Y no era una cisterna de baño, ¿no? Porque uno se imagina cómo sería meterlo entre una cisterna. No, era un hueco, era como un depósito de agua, pero dice que estaba vacío, allá, metámoslo allá. Pero luego dice que venía una caravana de mercaderes y dijeron, mejor vendámoslo, y lo vendieron. Y luego los mercaderes lo venden en Egipto a Potifar. Entonces, ¿cuántas veces ya lo han vendido? Ya lo han vendido 2 veces. ¿Cuántos años tenía José cuando eso pasó? 17 años. Sí, señor, 17 años. Y entonces aquí, para hacer un poquito de contexto, en este capítulo 39 de Génesis, ya José ha sido vendido y ha sido comprado por Potifar. Ya los ismaelitas lo venden, Potifar lo compra y está en la casa de Potifar. Y vamos a mirar esta palabra que la he titulado así, camino a la grandeza. ¿Camino a qué? A la grandeza. Pero no a la grandeza que el mundo propone. Porque para el mundo grandeza es ser youtuber. ¿Cierto que sí? Y nosotros conocemos youtubers que facturan mucho, pero ¿cómo viven? Vacíos, con unas vidas bien complejas. Sino caminar a la grandeza, hombres que caminan a la grandeza, hombres que se levantan y edifican un camino de grandeza a la manera de Dios. Porque escuche eso, se puede. Y José es un ejemplo para nosotros como hombre. Entonces, ¿cómo caminar hacia la grandeza? Primero, sin pereza. ¿Sin qué? Sin pereza. Porque mire lo que dice el versículo número 2 del capítulo 39. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito. ¿Y tenía éxito en qué? Dice que tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde ese día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales, ¿qué pasó con ellos? Dice que prosperaron, pues Potifar
le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Mire qué bonita radiografía que nos da la Biblia de José, un joven, un hombre joven. Y por eso, ¿cómo caminar hacia la grandeza? Lo primero es ¿qué? Vivir sin ¿qué? Sin pereza. Vivir sin pereza. Porque el texto nos dice que Dios estaba con José, que Dios tenía un propósito con José, que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Pero ¿qué nota uno en el carácter y en la conducta de José? ¿Qué nota uno? Trabajador, exacto. ¿Qué nota uno? Diligencia. Porque mire, es un muchacho, lo venden cuando tiene 17 años, pero uno encuentra siempre a José un hombre activo. Por eso le he llamado a este aspecto sin pereza. Sin pereza. Un hombre, si nosotros queremos ser hombres que nos levantamos y que edificamos, tenemos que hacerlo siendo hombres sin pereza. Sin pereza. Y escuche esto, amados, Romanos 12, 11 y 12, Pablo dice así: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿En lo que requiere qué? Diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Mire qué bonito. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Si usted quiere, amado, ser un hombre que se levanta y edifica, va a tener que decirle a la pereza: chao. Porque de pronto a veces algo que caracteriza al hombre es pereza. Pero pereza no necesariamente es pereza de levantarse tarde, sino de no hacer lo que hay que hacer. De no hacer lo que hay que hacer. Yo les comentaba hace un ratico, yo recuerdo, les dije ahora que, por ejemplo, yo creo que poquísimas veces yo no fui a entrega de boletines de mis hijos. Tenemos 2 hijos, Laura y Mateo. Muy pocas veces. Es más, hubo momentos en donde yo reagendé o cuadré la agenda pastoral para estar en el colegio, porque yo veía eso. Yo me acuerdo tanto una vez que mi esposa me dijo así: amor, recuerda que el sábado hay entrega de notas. Y yo miré la agenda y yo dije, y Laura y Mateo estaban ahí en la sala o en el comedor haciendo tareas. Y yo llegué y le dije: amor, pero recuerda que tengo reunión con el liderazgo el sábado en la mañana, el liderazgo de la iglesia. ¿Sabe qué me sorprendió? La cara de mis hijos. Y ellos empezaron a hacer así. Y se miraban y miraban a mi esposa y me miraban a mí, porque ahí se está presentando un tema. Si yo no soy prudente, uno como papá y como pastor puede pasar lo que pasa muchas veces. Decía el pastor Dionisio ahora: el Señor me da la gracia de ser el superintendente del Distrito Centro de Asambleas de Dios. Eso compone Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare y hasta Leticia. Son cerca de 650, 700 pastores y un poquito más de 500 iglesias en ese sector del país. Es 1/3 del país. Entonces, continuamente yo tengo trato con pastores. Ese es uno de los tratos recurrentes en estos últimos 10 años. Pastores, todos los días, continuamente. Ayer tuvimos reunión de pastores en Bogotá y al finalizar: pastor, una charla, pastor, regáleme una cita, pastor, estoy en crisis matrimonial. ¿Sí? Pastores. He acuñado una frase en el distrito, en el concilio de Asamblea de Dios, y es que no se nos puede olvidar que somos humanos en sus manos.
Somos humanos, solo que humanos en sus manos. Entonces yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso pastoral o de liderazgo, a veces no edificamos porque no somos sabios. No somos sabios. Y a veces dañamos y le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo, ¿no? Le echamos al que más fácil podemos echarle la culpa. Eso fue el diablo. La Biblia dice que no podemos desconocer las artimañas o las astucias o las estratagemas, como dice, de Satanás. Hay un mundo de las tinieblas, ¿cierto? Hay un reino de las tinieblas que ¿qué es lo que quiere hacer? Dañar. Eso no lo podemos ignorar porque la Biblia lo dice. Y lo hemos probado desde la experiencia. Pero tampoco podemos echarle toda la culpa al diablo, dejando de lado nuestra responsabilidad. Y yo me acuerdo que en esa experiencia yo le dije a mi esposa así, le dije, mi intención inmediatamente fue, no, pues ve tú al colegio y yo atiendo la reunión con el liderazgo, porque era una reunión con el liderazgo ministerial. Pero yo me puse a observar la cara de mis hijos. Ellos ahí como, a ver, cómo estos dos van a resolver ese asunto, ¿no? Y el caso fue que yo le dije a mi esposa, listo amor, vamos a la entrega de notas, ya reagendé la reunión con el liderazgo. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Inmediatamente en nuestros hijos se esbozó una sonrisa. Se esbozó una sonrisa. Hay una frase sabia, no recuerdo a quién se la leí, y dice así, dime en qué gastas tu tiempo y tu dinero y te diré que es importante para ti. Dime en qué gastas tu tiempo y tu dinero y te diré que es importante para ti. Porque a veces somos buenos para meterle dinero al carro. Para eso no hay pereza. A eso no hay sin pereza. Vamos a meterle llantas nuevas al carro y la esposa andando en rines. Está tan mal de zapatos que pisa un chicle y sabe de qué sabor era. Amado. No, mire que Dios, eso es algo que nosotros necesitamos tener claro. Dios está dispuesto a ayudarnos, a respaldarnos, a bendecirnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y usted nota algo allí en el texto que acabamos de leer, y dice que había alguien que estaba echándole ojo a José. ¿Quién? No, Potifar. Porque dice que Potifar lo notó. ¿Y qué fue lo que notó Potifar? Oiga, venga, este muchacho es diligente, es trabajador, pero estoy notando algo, y es que lo que este muchacho hace prospera. Oiga, amado, yo le hago una pregunta. Hay una empresa y van a hacer un ascenso o se genera un nuevo cargo. Y el gerente le dice al jefe de personal, oiga, necesitamos a una persona que atienda ese nuevo cargo, y va a haber una nueva responsabilidad, una nueva oportunidad de crecimiento, pero también un mejor salario, un mejor recurso. ¿A quién escogen? ¿Al más lambón? Si es politiquería, sí, pero si es una empresa seria, eso, al de la milla extra, al que no pone excusas, al que es diligente, al que dice preparado, al que dice aquí estoy, firme, listo, sí Señor, ¿qué necesita? Oiga, amado, por eso ser un hombre que camina en la grandeza es un hombre que camina sin pereza. Sin pereza. Yo le pongo un ejemplo contextual. En Asambleas de Dios nosotros tenemos presbíteros, tenemos pastorales,
y los presbíteros y los coordinadores de pastorales distritales reciben unos emolumentos, una ofrenda. Los presbíteros tienen una ofrenda importante, digámoslo así. Los coordinadores pastorales tienen una ofrenda de 1/4 de lo que reciben los presbíteros. Y uno como superintendente, ¿qué está haciendo? Oiga, necesitamos aquí hacer un cambio, pam, 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 pam. Y a mí me ha pasado, se lo digo, a mí me ha pasado, que uno dice, entre proyectar a este y a este cargo, mejor a este. Y mire esto, amados, eso va a significar un mayor desarrollo. Pero no solo va a significar un mayor desarrollo, va a significar un mejor recurso económico. Por eso, amado, sea una persona, un hombre que camina hacia la grandeza, es un hombre que lo hace sin pereza. Usted no nota en José nunca pereza. Usted nota en José un hombre diligente. Pero ¿cómo más caminar hacia la grandeza, ser un hombre de grandeza? Y lo segundo es con pureza. ¿Con qué? Con pureza. Porque mire lo que dice el versículo número 7. El versículo número 7. Y versículo 6, en la parte final dice, José era un hombre joven, muy apuesto y bien fornido. O sea, estaban hablando de usted. Dígame aunque sea por fe. Era un hombre muy apuesto, joven y bien fornido. Dice, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. O sea, aquí había dos personas que le estaban echando ojo. El primero que le echó ojo fue Potifar, para ascenderlo. Y la segunda que le echó ojo fue la esposa, para desearlo, para codiciarlo. Y por eso, amados, si yo quiero ser un hombre, queremos ser hombres, que caminemos hacia la grandeza, no solo debemos caminar sin pereza, sino que debemos caminar con pureza. Y escuche esto, amado, con la pureza que la Biblia nos propone, con la pureza que la Biblia nos pide, con la pureza que Dios dice que nosotros debemos caminar. Porque nosotros hoy más que nunca estamos viviendo en un mundo de impureza. ¿Es así o no es así? Yo le he dicho a mi esposa, y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque yo con ella tengo total libertad de hablar de mis tentaciones, de mis luchas, de mis batallas. Eso ha sido una bendición para mi vida. Y hablamos abiertamente. Y yo le decía hace unos días atrás, qué tremendo, amor, porque mire, no sé cómo sea la moda por acá, pero ahora las mujeres tienen una moda que es una blusita y es como si fuera el brasier. Yo no sé cómo se llamará eso. Crop top, algo así. Creo que se llaman crop top. Oiga, amados, pero eso ahora hay unas mujeres que, no sé si por acá también, que es como una especie es como una licra, pero que marca las nalgas. ¿Ve? Pero de una forma exagerada, o sea, ya es exagerado el asunto. Y yo le decía a mi esposa, mira qué tremendo, ¿no? Y yo le decía, ¿y qué batalla la de nosotros los hombres? Porque nosotros somos visuales. Somos visuales. O sea, amados, usted entra a esto y aquí está el mundo de las tinieblas a un clic. ¿O no? O sea, hoy más que nunca, la pureza en el hombre está siendo amenazada, está siendo atacada. Pero entonces, ¿damos la pelea o nos rendimos? Y por eso, si queremos ser hombres que edifican, que construyen, necesitamos levantarnos a ser hombres que deciden vivir no solo sin pereza,
Hombres que deciden vivir con pureza. Escuche, amado, se necesitan hombres con pureza. ¿Cómo vivir con pureza? Lo primero es evaluar. ¿Cómo es? Evaluar. Evaluar situaciones de riesgo y de tentación. Porque mire lo que dice el versículo número 9. Versículo 9. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepto de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Qué es lo que por qué está respondiendo así José? Porque dice la palabra que esta mujer comienza a mirarlo con deseos sexuales y le dice una orden: ven y acuéstate conmigo. ¿Por qué era una orden? Porque él era un esclavo. Y por eso les decía en la introducción que como en esa época a la gente la hacían esclava, pero en esta época hay hombres que se hacen esclavos. Y aquí era una orden. ¿Qué era lo que debiera haber dicho José frente a la orden de la patrona? Como mande, doña. Sí, señora. ¿A dónde es que es? Eche para la pieza. Dicen en Medellín, no, eche para la pieza. Y José, ¿qué hubiera dicho? Sí, señora, lo que usted ordene. Como ordene, doña. Pero mire qué tremendo, que José era un hombre con pureza. Y por eso necesitamos evaluar situaciones de riesgo, evaluar situaciones de maldad, de tentación. Oiga, amado, dígame situaciones de riesgo y de maldad y de tentación en este tiempo, para nosotros los hombres. ¿Ah? ¿Cuáles? ¿Las qué? Las páginas, el internet, las redes sociales. A mí me pasó hace como 2 años en Instagram, los famosos Reels. Y yo comencé a ver unos Reels y ahí salió una muchacha ahí bailando, normal, ¿no? Y usted sabe que los algoritmos, es más, ya no se necesita ni buscar. Usted habla, entra a Facebook o alguna red y ¿qué le aparece inmediatamente? Lo que usted habló. Oiga, qué chévere amor ir a San Andrés otra vez. Y usted va y entra a Facebook y viajes a San Andrés. Ay, wow, tiene discernimiento. O en el peor de los casos, ¿sabe qué dice la persona? Mira, amor, apareció en la red social. Dios me lo está confirmando. Dios nos está confirmando que hay que hacer el viaje. Hacer el viaje no, le están haciendo el viaje. ¿Ah? Entonces, mire, amados, evaluar situaciones de riesgo. ¿Cómo cuidar nuestra pureza? Evaluar. Lo segundo, evitar. Porque ella, mire lo que dice, ella tramó la soledad. Dice en el versículo 11, dice: cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. ¿Ella qué hizo? El texto nos dice que ella lo asediaba, que no fue solo una vez, sino que ella buscó, dice el texto, que llegara un día en que no hubiera nadie, la soledad. Y recuerde esto, amado, José era esclavo, nosotros no. José era esclavo, nosotros somos los que nos hacemos esclavos. Entonces necesitamos evaluar, pero también necesitamos evitar. ¿Evitar qué? Momentos de tentación, momentos de riesgo. Necesitamos evitar y tener cuidado con la soledad. Leía un informe sobre el hombre y la pornografía. Y usted sabe, amado, no sé si lo sepa, pero en este informe hablaba sobre la pornografía en el hombre, no en la mujer, en el hombre, porque en la mujer ha crecido también, en el hombre después de la pandemia, o sea, en la pospandemia.
La pandemia exacerbó el uso del celular. Lo exacerbó. Pero no solo eso, sino que en el uso del celular y el mal uso del celular de parte de los hombres, el hombre ha mordido el anzuelo. Y para mí fue sorprendente. Porque aunque es un estudio hecho en Norteamérica, este estudio arrojaba lo siguiente: que en las iglesias 1 de cada 2 hombres consume pornografía. 50%. Y decía así: consume pornografía habitualmente. ¿Y cuál es la trampa de eso? ¿Sabe cuál es la trampa? Nadie me ve, nadie lo sabe, no hay contacto físico, no hay consumación de actos, nadie me va a acusar, nadie me va a condenar. Pero desde la neurociencia, no solo hablándolo desde lo espiritual, desde la relación con Dios, desde la integridad, desde un hombre que quiere vivir en pureza, parecerse más a Cristo, desde la neurociencia se ha demostrado que la pornografía tiene el poder de cambiar el cerebro. De cambiar el cerebro, de transformarlo. Y yo creo, amado, que esta pospandemia que nosotros estamos viviendo de ansiedad y depresión, mucho tiene que ver con el uso de las redes sociales y el consumo de pornografía. Se lo voy a explicar de manera sencilla según los neurocientíficos. Cuando nosotros vamos a tener una relación sexual, es natural y perfectamente diseñado por Dios que hay una segregación hormonal. Pongámosle así: vamos a tener una excitación, una relación sexual con la pareja, todo el asunto de bienestar, de placer, y se segrega, voy a poner un número, 5. Pero ¿qué pasa? Ese 5 hace así, tiene un clímax y luego baja. Cuando un hombre consume pornografía, hace esto, 5, porque hay excitación. Pero imagínese un hombre mirando pornografía media hora, 1 hora, 2 horas. Por eso, cuando la persona deja de mirar pornografía, que ha tenido una sobreexcitación, mire, el hombre tiene una relación sexual, tiene placer, tiene bienestar, producto del clima, del orgasmo, y luego viene algo que se llama meseta. Y hay bienestar. Y por eso uno de hombre, los que somos casados, tenemos relaciones sexuales, sabemos que usted termina la relación sexual y le dan ganas ¿de qué? De dormir, bienestar. ¿Ah? Bienestar. ¿Ah? Chévere. Hay satisfacción, hay relajación, hay bienestar. Pero el que consume pornografía, hay excitación, sobreexcitación, pero después de eso, ¿sabe qué viene? Depresión. Depresión. La persona se siente mal. ¿Será que no me siento? Y por eso ha caído en el marco de vicio, de adicción. Porque inmediatamente la persona que necesita para sentirse bien, volverlo a consumir. Pero aquí el agravante es que cada vez necesitará más para satisfacerse menos. Cada vez se necesitará más para satisfacerse menos. Y se lo digo, amados, como pastor, de cosas que he tenido que escuchar como esta. La persona comienza mirando pornografía, pongámosle comillas, esto es comillas, esto es interrogante. Pongámosle comillas al asunto, mire. En la vida, yo siempre le digo a
a la iglesia que a mí no me gusta ver películas ni de ficción ni de terror, porque con la consejería es suficiente. Más que suficiente. Y lo que uno escucha, amados, en la consejería es la realidad de la vida y la tragedia de la vida. Y yo he escuchado casos así como que el hombre comenzó con pornografía, comillas, normal, comillas, porque no hay pornografía normal, pornografía suave. Y la persona muerde el anzuelo, va comiendo, hasta que llega el momento en que ya eso no le satisface. ¿Qué necesita? ¿Algo más? Es como el drogadicto, comienza con marihuana y ya después no, toca algo más fuerte. ¿Sabe cómo termina la persona? En relaciones homosexuales, porque vio pornografía homosexual, porque vio pornografía X, Y, Z, y entonces ya quiere practicar eso y termina en unas locuras. Las locuras. Escuche esto, amado. Definición de pecado: satisfacer deseos legítimos de forma ilegítima. Y eso está en Génesis 2, como lo leímos hace un ratico. Pecado, satisfacción de deseos legítimos de forma ilegítima. Deseo legítimo, comer. De todo árbol pueden comer. Ilegítimo, de este no, y de ese comieron. Deseo legítimo, deseo sexual. El deseo sexual es un regalo de Dios. El deseo sexual es una bendición para procreación, para disfrute, para deleite, como la Biblia nos lo enseña. Eso es legítimo. Pero cuando ese deseo legítimo lo satisfago de forma ilegítima, es pecado. Deseo legítimo, comer, gula, comer de más, gula. Deseo mal satisfecho, pecado. Entonces, mire el cuidado que hay que tener, amados, de vivir con pureza. Y para ello necesitamos evaluar, necesitamos evitar, y podemos llegar el momento en que lo mejor es escapar. Porque allí en el versículo 12, usted lo conoce, que cuando esta mujer dice, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. No era la primera vez, ya era intencional de esta mujer. Dice, José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Amados, hay momentos en que lo mejor es escapar. A mí me gusta, creo que es el pastor Rick Warren, si mal no recuerdo, que lo leía o se lo escuché alguna vez, que dijo así: ante el pecado, minimiza el placer, maximiza el dolor. Minimiza el placer, maximiza el dolor. La semana pasada, sí, hoy es jueves, ¿no? Justo hoy hace 8 días estábamos atendiendo a una pareja con mi esposa. Ella infiel, ella. Para nosotros fue tan triste que nosotros nos fuimos con mi esposa para la casa con el corazón roto. Porque hubo un momento en que el hombre dijo, pastores, yo no sé si yo pueda con esto. No sé la verdad. La descubren por sexting. ¿Saben qué es sexting? Videos, WhatsApp, etcétera, ¿no? Y mire esta tragedia. Al esposo le mandan un video de su esposa. Ella abre el video en WhatsApp y dice, ¿y esto qué es? Cuando dice, ¿esta quién es? Y él me decía, pastor, casi me da un paro cardíaco ver a mi esposa en un video. ¡Wow! Mi esposa. Dijo, al punto que yo hice, ¡ay! Y dijo, me durmió el brazo, me dio un dolor por acá. Yo pensé que me iba a dar un paro cardíaco. Mi hijo mayor se da cuenta de lo que me está pasando. Papá, ¿qué le está pasando? Papá, ¿qué pasó? Y yo, mi hijo coge mi celular y ve a su mamá. Locura, ¿no? Por eso les decía hace un rato que Hollywood presenta el placer del pecado, pero no la tragedia del pecado.
¿Y sabe qué dice el esposo? ¿Sabe qué es lo peor, pastor? Mis propios hijos echaron a su mamá de la casa. Queremos saber nada de usted, señora. ¿Cómo le fue a hacer eso a mi papá? Y las hijas y el hijo dolidas con ella, dolidos. Entonces hacemos un ejercicio y le decimos al esposo: ¿puede salir un momentico? Queremos hablar solo con ella. Nos dio tanto dolor, porque ella no había hablado durante todo el tiempo en que su esposo desde el dolor la acusaba de lo que había vivido y de lo que había experimentado. Entonces por eso le dijimos: salga un momentico, vamos a charlar con su esposa. La mujer no había dicho nada por varios minutos, casi que por horas. Y cuando le dijimos: ¿cómo se siente?, se suelta en llanto esta mujer y dice: lo arruiné todo. Lo arruiné todo, pastores. Me duele mi esposo, pero sobre todo me duelen mis hijos, no. ¿Qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Qué locura fue la que yo cometí? Tremendo. Por eso, amados, es una bendición la pureza. Porque honra a Dios, honra a los demás, nos honra a nosotros y somos bendecidos. Porque usted sabe lo que pasó con José. Mire qué tremendo, hombre de principios. Porque ¿cuál fue la respuesta de José a esta mujer, a la patrona? Eso sería una gran maldad y un pecado contra Dios. O sea, un hombre con temor de Dios. Con temor de Dios. Y yo creo, amado, que si queremos ser hombres que nos levantamos y edificamos, necesitamos ser hombres con temor de Dios. De lo contrario, como dijo el Señor, la casa va a ser una casa construida ¿sobre qué? Sobre la arena, que cuando venga el temporal, ¡pum!, al piso. Por eso la pureza no es algo traído de los cabellos, ni mandado a recoger, ni allá en la época de José, no, amados. Dice John Stott, algo que me pareció muy bonito leérselo. Dice: el estándar del discipulado de Cristo para su iglesia sigue siendo el mismo que en la iglesia primitiva. Solo que nosotros nos hemos encargado de hacer del discipulado un discipulado aguado. Entonces hoy vivimos como queramos, servimos como queramos. No, creo que el Señor sigue siendo un Señor que espera pureza en sus hijos, que espera pureza en sus hombres. Amén. Y lo último, ¿cómo caminar hacia la grandeza? Con presencia. Definitivamente no podemos caminar en grandeza como hombres sin presencia. ¿Sabe qué es una característica que uno encuentra en la vida de José? Un hombre de presencia de Dios. Un hombre que deja ver presencia de Dios. Y yo encuentro tres resultados de esa presencia de Dios en la vida de José. El primero de ellos, respaldo. Respaldo de Dios. Porque dice el texto que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Mire, uno ve una constante, como pastor uno ve esta constante. Hay un hombre empresario, trabajador. ¡Pum! Métase en adulterio. ¿Y en dónde se ve el resultado? En todas las áreas de su vida. Un hombre una vez se metió con una mujer, tuvo una hija y hicieron voto de silencio, pacto de silencio se llama eso. Ni usted dice ni yo digo, y tranquilo. Hasta que la niña comenzó a crecer y el hombre me cuenta que la mujer le dijo: la niña necesita zapatos para entrar al jardín. ¿Y cuánto valen los tenis? Valen 600,000. ¿Qué?
¿Y qué tenis luego van a hacer? Los que ella necesita. ¿Le quedó claro? Espero la plata. Y así pasaron varios años hasta que ya el hombre no resistió más y le dijo, pues no le doy plata. Le dijo, bueno, pues, y le contó a la esposa. Ella, ¿no? No él. Entonces, mire, amados, cómo la pureza y la presencia producen bendición. Eso no es cuento. Está respaldado por la palabra del Señor. Hay respaldo de Dios, pero también la presencia del Señor en nosotros sabe que va a producir rectitud. Porque ¿qué encontramos en la respuesta de José a esta mujer? ¿Sabe qué encontramos? Un hombre recto. Y si queremos ser hombres que nos levantamos y edifiquemos, necesitamos ser hombres rectos. Que decimos no, que decimos a esto no. Y no es mojigatería, no es santurronería, no, es carácter cristiano. Amén. ¿Es carácter qué? Cristiano. Y lo otro que produce o que resultado de la presencia del Señor es resistencia. Resistencia. Resistencia ante la tentación. Mire, respaldo, rectitud y resistencia. Porque José, yo le hago esta pregunta, José era un hombre joven. José era un hombre joven. ¿Y cómo sería la esposa de Potifar? ¿Cómo se la imagina usted? Mejor no se la imagine. Pero yo creo que sería una mujer bonita. Además egipcia. ¿Y usted sabe quién inventó el maquillaje? Los egipcios. Entonces es una mujer bonita. Y una mujer que le dice, en la soledad le dice, venga, acuéstese conmigo. Y ya uno especulando, imaginando más allá, hasta de pronto la mujer pudiera haberle dicho, eso queda entre los dos y mi marido no va a saber. Tranquilo. Pero José dijo, no, maldad y pecado contra Dios. Entonces, mire, amados, resistencia ante la tentación, pero también resistencia ante la tormenta. Porque usted y yo sabemos lo que siguió allá del versículo 19 en adelante, y es que la mujer, luego que José se escapa, dice que ella comenzó a gritar y a decir, este hombre me quiso violar. Y cuando llegó Potifar, ella tiene el manto de José y dice, el hebreo ese que usted trajo a servir en la casa, mire, aquí me dejó su manto, mire, ay, aquí está el manto de José. Aquí está. Mírelo, mira, aquí está la evidencia, mire. Ay. ¿Y sabe dónde fue a parar José? Usted y yo sabemos que José fue a parar a la cárcel. Y José en la cárcel, ¿qué pudiera haber pensado? ¿Y de qué me sirvió mantenerme con pureza? Si mire dónde vine a parar. Pero sabe que lo hermoso que usted y yo sabemos lo que dice el texto bíblico, y es que luego José en la cárcel lo que hacía, Dios lo prosperaba. Y pasaron varios años en la cárcel y después salió de la cárcel a gobernar. Porque si José no tenía la capacidad de gobernarse a sí mismo, no tendría capacidad de gobernar a otros. Cierro con esto, amados. Para ser grande hay que ser como Jesús. Amén por José. Pero para ser grande no hay que ser como José. En cosas sí, pero lo mejor es ser como Jesús. Porque Jesús también pasó por lo que pasó José, por tentaciones. ¿Y qué tentaciones? Todo esto te doy si postrado me adoras. Y lo hermoso es cuando dice el texto que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino que tenemos a uno, Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Podemos ser hombres que vamos camino a la grandeza. ¿Cuáles son esos 3 aspectos para caminar hacia la grandeza? Sin pereza, con pureza y con presencia de Dios. Colóquese en pie, amado, con presencia de Dios. Y escuche esto, querido varón, para nosotros como hombres, esto es de día a día. Por eso, en este último aspecto de la presencia, eso es algo que nosotros necesitamos cultivar como hombres, la presencia de Dios. Dijo alguien: cristiano que no quiere caer no debe andar por sitios resbalosos. Si yo soy un hombre que me la paso consumiendo carnalidad, erotismo, porque esa es la realidad nuestra hoy, amado, pues eso es lo que va a dar como fruto. Necesitamos hacer revisión de hábitos. Que usted salga hoy como hombre, venga, ¿cómo son mis hábitos espirituales? Mi comunión con el Señor, mi lectura bíblica, mi meditación bíblica, mi oración, mi tiempo con Dios, congregarme, servir, rendición de cuentas. ¿Cómo está mi vida? Hacer una revisión, así como hicimos revisión de modelo, es momento de hacer revisión de hábitos. Y yo les conté ahora lo del Instagram. Y yo le dije a mi esposa un día así, le dije: mira lo que me está apareciendo acá. Mira lo que me está apareciendo. Mujeres ahí, sensuales. ¿Sabe cuál fue mi decisión? Me salgo del Instagram, lo cerré. Y me llamó la atención que inmediatamente me llegó un correo electrónico que ¿sabe qué decía? Hemos notado que decidiste dejar tu cuenta. Te vamos a dar un mes para que lo pienses. Misericordia. Qué tremendo, ¿no? Eso inmediatamente me llegó un correo de Instagram. Ahora lo volví a abrir porque en el concilio me pidieron que se están haciendo unos reels cristianos, algunos directivos y eso, entonces me pidieron, lo abrí a regañadientes. ¿Cómo son mis hábitos? Entonces creo, amado, que hoy es una bonita oportunidad, cerrando ya esta recta final, hacer revisión de hábitos. Carácter es la sumatoria de mis hábitos. ¿Quiere conocer su carácter? Mire sus hábitos. Entonces, ¿cómo son mis hábitos? Hago revisión de hábitos y hago reestructuración y restauración de hábitos. Mire, amados, ustedes pertenecen a una iglesia linda. Yo doy fe porque somos de escuelitas, ¿no, pastor? Somos de escuelitas. Y mire esto. Hace unos días atrás estábamos visitando con mi esposo a una familia de la iglesia. Están recién llegados a la iglesia. Son un par de empresarios y ese asunto. Nos invitaron a tomar onces. Y yo le dije a ellos, ¿por qué decidieron quedarse en la iglesia ustedes? Y la hermana me dio la respuesta que me dio alegría y me dio tristeza a la vez. Y me mira, si es una paisa, me dice, ¿quiere que le diga la verdad, pastor? Le dije, claro, esa es la idea. Me dijo, porque creo que usted es de los pocos predicadores bíblicos que quedan. Yo di gracias a Dios por escuelita.
Y aprovecho, Pastor Dionisio, gracias por ser instrumento de Dios para mí y por ser instrumento de Dios para Asamblea de Dios en Colombia. Porque creo que Escuelitas llegó en el momento oportuno para salvar a Asamblea de Dios. Porque íbamos así, mire. Y que esta mujer diga eso me dio alegría porque fue retroalimentación, pero a la vez me dio tristeza. De los pocos predicadores, creo que es de los pocos predicadores bíblicos que queda pastor. Por eso con mi esposo decidimos quedarnos en la iglesia. Ustedes tienen un hermoso pastor y una iglesia bíblica. Amado, ustedes tienen una buena casa donde crecer en carácter cristiano. Porque yo sé que aquí no les están echando cuentos, aquí no les están dando masaje, sino aquí le están dando mensaje. El masaje no es suficiente, el mensaje permanece. Entonces crezca, y que esta sea una oportunidad para que usted salga hoy diciendo: Señor, usa mi vida. Pastor, ¿en qué sirvo? Pastor, ¿en qué le ayudo? ¿Por qué la mayoría de los servidores de las iglesias, soy pastor, por qué la mayoría de las iglesias, las que sirven son las mujeres? Qué bonito que mañana, hoy, el domingo, usted pueda acercarse al pastor o a su pastor o su líder de la iglesia y le diga: aquí está un hombre que ha decidido aceptar la palabra que Dios me dio el jueves en el encuentro de hombres. Quiero ser un hombre que no solo me levanto y edifico, que quiero ser un hombre que levanto, me edifico y sirvo. Pastor, ¿en qué le sirvo? Pastor, ¿en dónde me necesita? Pastor, ¿qué hago? ¿Cuántos son esos hombres que quieren servir a Dios? Venga acá y vamos a orar al Señor. Venga, esto es serio. Ojo, porque esto es serio. Minutico más, pastor. ¿Está bien? Venga acá. Usted que dice: yo quiero que Dios me use, yo quiero servir a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Consagración. Eso se llama consagración. Dar pasos. Aquí está mi vida, Señor. Equípame, capacítame. Soy humano, sí, tengo batallas, sí, pero me voy a consagrar para ti. Voy a ser un hombre que camine y dé pasos de grandeza. De grandeza. Voy a vivir sin pereza. Para lo que no hay pereza, como se dice. Pero también voy a vivir con pureza. Pero también voy a vivir con presencia de Dios. Que yo pueda ser un hombre. Yo en estos días predicaba en algún lugar y yo le decía: qué bonito que a uno eso es un piropo, que a uno le digan: oiga, usted es un hombre espiritual, qué bonito. Sabe que yo lo veo a usted y yo veo en usted, puedo ver en usted a Cristo. Oiga, qué hermoso, ¿no? Que le digan a uno eso. Escuche esto, es que eso es lo que nos deben de decir. Usted es distinto a los demás. Señor, allá en la empresa, en el negocio, Señor, ¿usted qué es lo que tiene usted? Yo veo que usted es diferente a los demás. Que se nos note que somos hombres que tenemos a Cristo. Vamos allí con sus propias palabras, querido varón. Diga: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Y hoy, al dar este paso al frente, Señor, es que estoy diciendo sí a servirte. Me consagro para ti. Vamos allí con sus propias palabras. Diga: Señor, me consagro para ti. Quiero vivir una vida que te honre. Quiero vivir una vida, Señor, de ser un hombre, Señor, diligente en lo que requiere diligencia, sin pereza, pero también un hombre con pureza. Y querido varón, lo hermoso es que tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo, porque dice la palabra que cuando Faraón vio a José dijo: ¿en quién más vamos a ver? ¿En dónde más vamos a encontrar un hombre lleno del Espíritu de Dios? Oiga, el mismo Faraón vio a José y dijo: este es un hombre lleno del Espíritu de Dios.
que cuando la gente nos vea pueda decir: venga, este hombre es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Vamos, dígale al Señor: Espíritu Santo, lléname. Lléname en este día, Espíritu Santo, lléname. Te necesito ser más lleno de ti. Llena mis pensamientos, llena mi mente, llena, Señor, todo mi ser, alma, cuerpo, todo mi ser, Señor, llénalo de ti. Que yo sea un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu. Aún si necesita poner alguna cosa en las manos del Señor, entréguele eso al Señor. Usted que está aquí, usted que está allá, hombre, si usted está batallando con algo que atenta contra la pureza, vamos, entrégueselo al Señor en este día. Tal vez es algo que lo ha querido esclavizar a usted. Dígale: Señor, hazme libre. En este día, Señor, hazme libre. Necesito ser libre. Ya no quiero ser más esclavo. Y si necesita allí confesarle al Señor, confiésele al Señor y llame las cosas por su nombre. Dígale: Señor, eso es pecado, eso no te honra, eso no te agrada, eso no me bendice, eso no me edifica. Estoy practicando esto, Señor, perdóname y hazme libre en este día para ser un hombre libre, para ser un hombre que vive con pureza. Que tu presencia, Señor, me llene. Y aquí está mi vida. Dígale al Señor allí con sus propias palabras: aquí está mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa quien soy. Usa lo que me has dado. Usa lo que tengo, Señor. Usa mi vida para tu gloria y para tu honra, Señor. Espíritu Santo de Dios, estos hombres están delante de ti en este día. Señor, levanta de estos hombres instrumentos tuyos de bendición en su casa, instrumentos de bendición en el negocio, en la empresa, en el trabajo, Señor, allí en el barrio, en el conjunto. Usa a estos hombres como instrumento de bendición aquí en la iglesia local, Señor. Se necesitan manos, se necesitan Josés que sirvan y que lo que hagan tú lo prosperes y tú lo bendigas, Señor. Gracias por cada hombre que está en este día, Señor. Gracias por quienes han escuchado tu palabra. Que tu palabra traiga fruto de bendición, que tu palabra produzca fruto de honra para ti en cada uno de estos hombres, en cada corazón. Señor, tú has dado dones, tú has puesto dones en estos corazones, Señor, en estas vidas. Que sea el tiempo para ponerlos en ejercicio para bendición de tu obra. Hay tanto por hacer en tu obra, Señor. Bien tú lo dijiste, que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Pero hoy rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a tu mies, Señor. Gracias por estos hombres que hoy dan un paso de compromiso para amarte, para consagrarse a ti, Señor, y para servirte. Bendícelos y úsalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amado.